Bueno, seguimos en vivo en el programa, pero en realidad vamos a arrancar con la primera entrevista. Le agradecemos la puntualidad a la arquitecta María Fernanda Martino de Folium. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por visitarnos. Un gusto recibirte. Además, BNI, era así que somos compañeros. Somos compañeros a pesar de no estar en el mismo grupo. Es verdad, ya nos vamos a cruzar. María Fernanda, te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono. Y ahí está. Y ahí estamos, ahí ya te va a tomar perfectamente. Ya nos vamos a cruzar. ¿Recordame el equipo? El equipo es BNI Evolución de Funes. Es verdad, estuvimos hablando de Evolución. Bueno, tengo amigos en ese equipo que supe visitar cuando estaban comenzando. Sé que ha crecido mucho, que está muy lindo y que además sesionan en Funes, lo cual siempre es una invitación a arrancar el viernes un poquito más relajado, ¿no? Tal cual. Podrías pasar un viernes. Tengo que ir. Lo único que tenés que ir a las 7:30 de la mañana, nos reunimos. Bueno, nosotros también. Bueno. Yo ya, mira, los días que voy a BNI es el día que más duermo. Bueno. Porque el día que no voy a BNI no llevo a mi hija al colegio. Cuando llevo a mi hija al colegio me levanto a las 6 de la mañana. Así que el día de BNI para mí está buenísimo. Está buenísimo. Está muy bien. Así que bueno, los voy a visitar. Bueno, arquitecta. Arquitecta, sí, tal cual. Bien. Pero Folium, ahora lo vamos a explicar y lo vamos a contar. Porque, siempre que hablo con los arquitectos, que es una profesión que me encanta, es muy amplio ser arquitecto, ¿no? Y tiene muchísimas ramas. Y bueno, nada, Folium creo que es como una ramita. Una ramita de la arquitectura, tal cual. Folium es, primero soy arquitecta docente de la Facultad de Arquitectura hace más de 30 años, con una vocación muy grande de enseñar eso y demás. Eso también muy es importante. Y luego, ¿entendés? Me generó un giro, unas ganas de cambiar y me propuse hacer una maestría, que es lo que estoy terminando. Es una maestría en arquitectura del paisaje, que no es lo mismo que paisajismo. Cuando hablamos de arquitectura del paisaje, hablamos de infraestructura hídrica, de estructuras a nivel de municipio, de condominios. Cuando hablamos de paisajismo, hablamos de algo ornamental, de algo decorativo, de algo relacionado con las plantas y sus colores y, por supuesto, las estaciones, pero no tan con la profundidad de la arquitectura del paisaje. Clarísima la diferencia. Gracias por explicarlo también como si fueras docente. ¿Cómo nace Folium? ¿Y qué necesidad detectaste que te llevó a plantear una propuesta donde la arquitectura, la naturaleza, la iluminación se trabajan de manera integral en un proyecto que supongo lo pensarás desde un comienzo? Exacto. Folium empezó desde la decisión de darle un giro a la cuestión de la arquitectura de la docencia y encontrar en esta maestría, que es una cosa apasionante y es hermosa porque en realidad es todo relacionado con la naturaleza, pero con una profundidad incalculable, en el sentido de que tenés que hacer estudios de suelo, estudios de impacto ambiental, a hablar, digamos, de cómo son las plantas. Que supongo un arquitecto, obviamente, en sus 6 años de carrera no llega a esa profundidad. Nosotros cuando somos docentes le decimos a los alumnos que por favor a la naturaleza hay que respetarla y obviamente cuando hay un árbol hay que respetarlo dentro de la estructura que se construye. Pero en la arquitectura del paisaje el árbol es lo más importante, es donde empieza la arquitectura. Es donde yo estoy parada, en el sentido de que primero está el espacio exterior y la naturaleza, que hay que conservarla, y luego está todo lo demás, que es el espacio interior. Buenísimo. Bueno, ¿cómo fue evolucionando esa mirada y qué significa para vos diseñar un exterior para que realmente sea vívido y vivido, ¿no? Desde la experiencia? Esa mirada fue cambiando con el correr del tiempo, en el sentido de la profundidad, y darme cuenta que no era nada más como la gente piensa el paisajismo, de que la arquitecta viene y decora mi patio exterior o mi parte exterior, sino era algo más interesante, algo más profundo, en el cual yo tenía que tomar grandes espacios y empezar de cero, y empezar, por supuesto, con mi agrimensor, con el equipo que tengo, con agrónomos y con también con especialistas, un equipo de especialistas que en realidad me acompañan en forma continua, como para que yo pueda llevar a cabo mi trabajo. Por eso insisto que no es el patio exterior de la casa, sino es
estoy hablando de espacios de más de 200 metros cuadrados bien. En general. ¿Por dónde empieza un trabajo y qué necesitas entender antes de empezar a diseñar un proyecto? Bien, el trabajo empieza primero por el cliente. Depende del cliente, depende cómo vamos a iniciar. Algunos clientes que a mí los que más me interesaría son los municipios o los barrios cerrados o barrios privados, por lo cual sí hay que empezar con un agrimensor, un ingeniero agrónomo, digamos, tengo un batallón de gente que ingresar. Y con respecto a los espacios más pequeños, obviamente me puedo manejar con mi ingeniero agrónomo, agrimensor, y luego con estudios de suelo ya puedo empezar a dar los primeros pasos para poder constituir ese espacio exterior. Siempre pensando que el espacio exterior tendría que ser al revés de lo que se piensa en la arquitectura. El espacio exterior es lo más importante y luego viene a continuación el interior, o sea, la casa, el espacio comercial, el centro comercial, en el sentido de los grandes centros comerciales, Alto Rosario y demás. Yo tendría que pensar primero qué es lo que había, obviamente tratando de mantener esos árboles y esa estructura, porque más que nada son los árboles que nos ayuda a oxigenar el ambiente. Nosotros estamos en un humedal en el cual el oxígeno es fundamental y es uno de los humedales más hermosos que tiene el país, que es el humedal del centro que corresponde al río Paraná. Nosotros tenemos un oxígeno que no lo tiene ninguna otra ciudad por la cantidad de árboles y por el agua que tenemos tan cerca. Eso lo tenemos que conservar, preservar, cuidar. Pero y aprovechar además, embellecer. Esta humedad que tanto nos agobia, nos genera, tanta producción en el campo, tantos beneficios en el campo, que también sucede con lo mismo con las plantas. Las plantas estoy hablando en general, ¿no? Más que nada, a mí lo que me interesa son los árboles, ¿no? Que es lo más importante para sostener el oxígeno del ambiente y vivir. Tal cual. Bueno, en los proyectos aparecen cuestiones como la orientación, la escala, no sé, recorridos visuales, la vegetación, por supuesto, los materiales. ¿Cómo se articula toda esa variable para lograr que el resultado tenga una identidad y no sea simplemente una suma de todos estos elementos que hay que hacer la magia para... Te cuento un ejemplo que tengo. Estoy ahora tomando como ejemplo un salón de eventos que me contrataron y en el cual, ¿entendés? El interesado me dijo que le pusiera mi impronta, obviamente, ya desde buscando la orientación que tenía el salón de eventos y viendo cómo podíamos mejorar toda la parte exterior, mirando cómo podíamos ver tanto la estructura de sus árboles como también cómo podíamos iluminarlos, o sea, tanto de día como de noche. Y bueno, ahí necesitamos empezar con un estudio del plan, obviamente, de la cantidad de árboles que tiene, el estado de los árboles, el estado del suelo, y ahí nosotros vamos ahí pudiendo, con todo el batallón de gente que me ayuda, vamos empezando a pensar dónde van a ir los lugares más verdes, dónde vamos a poner los espacios de circulación, dónde vamos a poner los espacios de descanso, dónde vamos a poner los espacios donde la gente va a bailar, en el caso de salones de evento. Pero bueno, es paso a paso, es como que un primer paso es el analizar el espacio a través de planos, después analizar el verde que tiene, después analizar tanto qué va a suceder de día y de noche. Hermoso. Bueno, uno de los diferenciales de Folium es darle a la iluminación un lugar protagónico de los proyectos. ¿Qué pueda aportar un buen diseño? De que eso también, digo que además de que es muy amplia la carrera del arquitecto, es muy exigente, porque tampoco el arquitecto no puede ser un experto en iluminación, un experto en árboles, un experto en piedras y mármoles, un experto en pieles de... es muy exigente, la verdad es muy un experto en pinturas, en texturas, ni que hablar cuando se hace interiorismo, con todas estas materialidades nuevas que hay. Me parece como muy exigente y que tampoco un arquitecto puede ser experto en todo lo que puede llevar un proyecto, pero digo, ¿qué puede aportar un buen diseño de iluminación? Que muchas veces a lo mejor durante el día no se percibe, pero cuando se empieza a apagar el día, bueno, se empieza a encender un buen proyecto de iluminación podría mejorar
todos los exteriores de todas, tanto de casas de country como de salones de eventos, como de un condominio, de un espacio cerrado, en el sentido de barrios privados. Lo que pasa es que en realidad no se piensa desde el principio, y vos verás muchas casas que tienen hasta las lucecitas de los arbolitos de Navidad, que ponen como, bueno, me arreglo yo, porque en realidad no necesitan al especialista, entonces terminan colgando las bolitas del arbolito de Navidad. Entonces, ¿qué necesita esto? Necesita primero un análisis del lux, que es una parte de la cantidad de artefactos que necesitaría, de lúmenes, que necesitaría ver cuánto es lo que estamos acá, qué cantidad de luz tiene cada una de las lámparas que nos están iluminando, y a partir de ahí también es un estudio de la actividad. No es lo mismo una luz, la iluminación para una cancha de fútbol, que la iluminación para un espacio exterior, como si fuera de un country, obviamente. Entonces todo eso tiene que tener un estudio. Una vez que vos realizás el estudio, elegís luego los artefactos y las luminarias pertinentes para ese espacio, pero no es azaroso, es, obviamente, tenés que estudiarlo. Estudiar y medir. Estudiar, medir, ir a y probar, y probar, obviamente. Y también tenés luces cálidas, luces frías, tenés reflectores para iluminar árboles, o reflectores para iluminar diferentes LED, para iluminar muros. Hay diferentes situaciones y diferentes soluciones. Y creo que un equilibrio, encontrar un equilibrio donde que porque algo sea estético deje de ser funcional. Exacto. No. Tiene que ser funcional, y tiene que ser además estético, y tiene que estar obviamente bien diseñado. Pero eso enseguida vos te das cuenta cuando vas a un espacio y lo ves que está bien diseñado. Siempre al ojo le da el sí, dice, uy, esto qué lindo que es, cómo me gusta este espacio. Bueno, igual ese plus lo tienen ustedes, los arquitectos, que tienen como un ojo un poquito. Sí, pero hay que manejarlo al ojo, hay que potenciarlo al ojo, hay que saber mirar, porque nosotros siempre decimos también esta cuestión de docente, a veces uno mira todo y nos mira con la calidad que necesitan mirar. Sí, o la diferencia entre mirar y observar. Observar, exacto, tal cual. ¿Hasta qué punto recién hablábamos de las diferentes luces, diferentes productos? Hay mucho producto, mucho desarrollo de producto. ¿Hasta qué punto esa tecnología hoy está cambiando la forma de diseñar y de utilizar estos elementos en espacios verdes, en espacios abiertos? En espacios abiertos, más que nada. Bueno, ahora tenemos todo lo que es solar, Tati. Entonces, todo lo que es solar, hay desde luces solares para iluminar grandes espacios, en el sentido de lo que eran las columnas de iluminación, ¿entendés? También hay en los barrios, en las calles, hay solares, y en realidad son las que más se potencian y las que más piden hoy en día los clientes, porque en realidad es una nueva tecnología que no necesitas tanto, se necesita, pero no tanto como estar dependiendo de un elemento eléctrico, de cables y demás. Y tenés otros artefactos, hay un montón de diferentes calidades. Bueno, ahí está el criterio también de profesional de elegir, ¿no? Lo funcional. Lo funcional, y también hay que hablar con el cliente y ver que, en este caso que te estoy comentando, que tenés que hablar con el cliente y él te cuenta qué es lo que necesita. Y bueno, un poco, ¿no es cierto? Uno el propone, presupuesto también, pero en realidad es un poco, cada uno va aportando lo suyo, porque me parece que lo que a uno le suma es el aporte de lo que es lo que necesita el cliente. Sí. O lo que cree que necesita, hasta que lo tenés que convencer que quizás lo que cree que necesita no sería lo mejor. Pero después, cuando uno tiene realmente el justo motivo para decirle, ese no te conviene, porque aparte o es caro o no te va a iluminar lo que corresponde, te saben entender. Si vos sabés explicarlo y realmente por supuesto al cliente le interesa, y obviamente la cuestión pesos también es fundamental. Obviamente, totalmente. ¿Qué criterios utilizás para definir, no sé, cuando hay que definir la vegetación adecuada, cuando tenés que intervenir? ¿Y cuánto pesa en un espacio el clima, la orientación, el consumo de agua, el mantenimiento? No sé, pienso en jardines, que si el sol lo quema, si donde está quizás no va a tener
un buen riego, bueno, eso depende, o va a estar muy expuesto al viento. Depende de las orientaciones. En general, Tati, entendés todo lo que es nosotros en este clima que hemos tenido de invierno, se ha secado todo lo verde porque realmente no había manera de entrar el frío. Claro. Y este clima que no hubo mucho sol, por ejemplo, entendés, es necesario para que el pasto y las plantas crezcan al margen de la humedad, que ayuda un montón. Es obviamente las orientaciones, vuelvo a repetirte, y en general también en todos estos grandes espacios hay que pensar del suelo, hay que pensar el riego, porque el riego es fundamental, el riego para que las plantas, digamos, tengan el agua necesaria en todo el ciclo, en todo el año, pero bueno, es como el principio. La gente al final se acuerda del riego a último momento, cuando en realidad no es tan costoso, realmente no es tan costoso, y es algo que clave que tendría que ser uno de los primeros pasos antes de pensar en los canteros o en las plantas que van a poner. Tal cual. ¿Qué cambios observás hoy en estas personas que, bueno, nada, le están dando importancia o relevancia a un lindo espacio exterior? Mira, todavía no le están dando nadie. Entonces, por eso estoy acá. Esperemos. Estoy tratando de luchar. Esperemos. Estamos tratando de luchar y fomentar esto, también como docente. Porque debe haber gente que lo debe valorar. Hay gente que lo valora y hay gente que le sorprende todo esto de que es más profundo de lo que ellos creen. Sí, total. Pero en realidad esto hay que tomar conciencia de que esto no es algo por encima. Lo tenemos nosotros en el Parque Independencia, las tipas, que son unos árboles que tienen más de 120 años, que si la gente supiera cómo hay que cuidarlos, cómo hay que da sombra, digamos, nos da la posibilidad de estar más frescos, pero la gente no toma conciencia de todo eso. Entonces es como muy amplio lo que hay que tomar conciencia de que la naturaleza es lo primero y después vienen todos los edificios que tenemos acá alrededor, donde estamos ahora, que estamos en el centro. Clarísimo. Desde tu mirada como arquitecta, hoy sentís que el paisajismo se está incorporando desde la primera etapa, o todavía se convoca al especialista cuando la arquitectura ya casi está llegando al final y no se previó que quizás había que empezar, como decís vos, por lo natural para después desarrollar la arquitectura, y qué cambia cuando, bueno, nada, se trabaja realmente de manera integrada desde el comienzo, que debe ser lo ideal. Obvio, todavía no está esto, vuelvo a decirte, Tati, todavía no está incluido en los countries, ¿entendés? Tú en un country específicamente, primero construyeron una casa y después se ocuparon de talar 2 árboles que tenían al lado. Cosa que, ¿entendés? Esos árboles tienen más de 50 años. Pedí por favor, ¿entendés? Me estoy transformando en eso. ¿Por qué lo habían hecho? Porque es como si me quitaran la vida. Pero claro, ¿entendés? Entonces, esto es como, esto que, digamos, que agradezco haber venido, ayuda a tener conciencia de que esto no es al pasar, de que esto tiene que ser lo primero, por favor, que tenemos que pensar cuando construimos una casa, vuelvo a insistir, un salón de eventos, el proyecto que tengo mío de tesis, que es sobre la zona franca de Bolivia, o sea que es un proyecto que supongo que en algún momento lo podré contar, pero bueno, son todas propuestas grandes en el cual tiene que estar primero el trabajo de la arquitectura del paisaje. Genial. ¿Qué tendencias crees que van a marcar un poco el diseño de espacios exteriores en los próximos años en materia de paisaje, iluminación y tecnología? Cuando, bueno, esto que estás contando, la gente lo incorpore un cuando poco la más gente lo incorpore, esto va a fluir. Cuando la gente lo incorpore y cuando la gente lo entienda, que no es, ¿entendés? Hago mi casa y después pienso en el exterior, primero pienso en el exterior, después hago mi casa, vamos a empezar a estar mejor. Los problemas que tenemos hoy en día del clima tienen que ver, ¿entendés? Con la cantidad de no respetar la naturaleza. Entonces, cuando todo esto empieza a tener un orden y esto tenga conciencia, vuelvo a insistir en eso, esto va a cambiar. No sé si estaremos para verlos, pero en realidad sería aparte, nosotros estamos en un lugar privilegiado, Tati, estamos en el río Paraná, estamos en el centro del país. Tenemos agua, tenemos humedad, tenemos humedad, tenemos buena tierra, tenemos no tenemos tanto viento. No tenemos tanto viento, tenemos sol.
sol, un lugar agrícola y increíble. ¿Qué más podemos pedir? Sí. ¿Entendés? En el mejor lugar es donde tendrían que estar los mejores proyectos de arquitectura del paisaje. Sin dudas. ¿Qué próximos a propósito de proyectos, qué próximos proyectos o desafíos te gustaría desarrollar con Folium? ¿Y hacia dónde te gustaría llevar al estudio? Bien, los desafíos que yo tengo son muy grandes en realidad, por eso no evangelizar sé si evangelizar a todos, a todos los que están al lado mío. No, me gustaría mucho llegar a municipios, llegar a todo. Yo tengo este proyecto tan importante que es todo en la parte que corresponde al río Paraná, toda la costa del río Paraná y todas las ciudades, pueblos y demás intendencias que tienen que ver con el río Paraná, porque yo aporto, en la arquitectura del paisaje, aporto una solución a todas estas ciudades, no solo por el paisaje, sino por la cuestión hídrica y cómo se aprovecha el río de alguna manera dentro del paisaje. O sea que a mí me gustaría llevar a lo macro, digamos, claro, me interesaría muchísimo, obviamente, desde Santa Fe hasta Rosario, todas las ciudades que están a la vera del río Paraná. Genial. Bueno, para cerrar, si tuvieras que dejar una reflexión, no sé, arquitectos, desarrolladores y personas que están comenzando proyectos, ¿qué te gustaría? Los desarrolladores es una cuestión, porque los desarrolladores lo primero que hacen, llaman al agrimensor, dividen las parcelas, porque es lo que más interesa, porque la cuestión es hay que venderla. Hay que vender los lotes. Los barrios privados están primero las lotes y después vienen los árboles, increíble. Entonces, primero tendrían que buscar un lugar donde ya tuvieran árboles, que sería lo ideal, porque beneficia muchísimo. Yo se lo compro al lote que tiene un árbol, claro, no al lote que está pelado, porque claro, ¿cuánto tiempo va a demorar? Entre 10 a 20 años que crezca. Vos verás en todos los barrios privados. Entonces lo primero que tienen que hacer, ellos llaman al agrimensor. Primero tienen que llamar si quieren un agrimensor, es un arquitecto del paisaje para que los ayude a armar tanto esa estructura de lotes como de las calles, como de lo que van a tener en su constitución, específicamente de árboles. Las plantas vienen después, a continuación, y es a criterio de cada uno, pero los árboles serían fundamental, lo primero que tendrían que poner en cada barrio privado o desarrollo, pero bueno, no es así, O no tirar. No tirar, por favor. Eso, verificar antes de tirar, por favor. Tiramos oxígeno, tiramos naturaleza, tiramos una vida de años. No se puede desperdiciar eso. Tal cual. Bueno, qué interesante. La verdad, gracias. Hermosa charla y nada, creo que vas a estar entretenida, tenés mucho trabajo por hacer. Ojalá, Tati, ojalá que tenga conciencia esto, ojalá que y yo creo que sí, que con el tiempo y nada, la vocación de docencia que tenés como docente y además como profesional y además no es que lo decís en una nota, no, estás trabajando sobre eso, para eso y con eso, ¿no? Entonces, y es algo que me apasiona y algo que quiero. Creo que es por ahí. Pero bueno, nada, a veces necesitamos que alguien nos eduque o nos haga recordatorios o nos explique o nos muestre porque estudió y porque es un profesional y cómo debieran ser las cosas, que es lo que acabas de hacer en esta nota. Buenísimo. Así que muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias, Tati, por tenerme en cuenta. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Es una parte contenta. muy linda de la arquitectura viva lo que haces. Muchas gracias, muy contenta por estar acá. Bueno, ¿dónde pueden ver alguno de tus trabajos? Yo tengo una página, en realidad una web que se llama folium.com.ar y si ahí tengo los trabajos, algunos, y tengo también un Instagram que es también Folium Exterior Verde, que también tengo algunos trabajos. Ahí subís algunas cosas. Sí, sube en Facebook también, a pesar soy community manager, pero no me gustan mucho, te digo sinceramente, las redes, pero bueno, estoy tratando de amigarme porque me parece que más es el reconocimiento a través de los trabajos que uno realiza que las redes en sí, que no son aplicables quizás. Así bueno, muchísimas gracias, María Fernanda. Muchas gracias, Tati. Un gusto enorme. Un gusto, buenas noches. Buen fin de semana. Bueno, María Fernanda Martino de Folium en Mundo Construcción. Vamos a la segunda pausa y hacemos la segunda nota.